Vamos a empezar con nuestro encuentro de hoy. Quiero agradecer a nuestros auspiciadores, Continuo y Tecnoinver, que nos entregan estas cosas ricas para comer. Y agradecer también a Felipe, que accedió a venir a este encuentro a enseñarnos sobre tipografía. Les cuento que él va a empezar como a dar como una introducción al tema, luego va a mostrar in situ los programas. Y la idea es que cuando él ya esté listo, ustedes le van a hacer preguntas, vamos a hacer un break entre medio como de 5 minutos para que quiera fumar o qué sé yo. Después vamos a seguir, tenemos hasta las 10, si quieren, aquí conversando. Así que eso, bienvenido y bienvenido Felipe, que va a hablar sobre uso y gestión de tipografía. Aprovechenlo porque es seco. Así que eso. Muchas gracias. O sea, en realidad la idea más que nada es que yo le hable un par de cosas, pero de ahí que discutamos y justamente, bueno, si de repente hay alguien que tiene dudas, las podamos ir aclarando con respecto a lo que tiene que ver con el uso de la tipografía o si alguien tiene la respuesta también, que la entregue. Como un poco, yo creo que el espíritu de esto es un poco eso, como compartiendo el conocimiento. Bueno, yo... bueno, desde que estaba estudiando en la universidad me empecé a involucrar en el tema de la tipografía, me empezó a atraer, me empezó a gustar y me fui metiendo un poco, tanto como en el tema del uso, que en realidad es lo que me parece más interesante, y también un poco en el diseño de tipografía. Siempre me gusta hacer la salvedad de decir que a mí harta gente me dice que soy tipógrafo y en realidad todas las personas que usamos tipografía somos tipógrafos, entonces todo aquí... Esa es la manera de definirlo, entonces, como para tenerlo bien en claro eso. Pero también una de las cosas que también me he dedicado un poco a hacer y también a enseñar tiene que ver con el diseño de tipografía, porque aunque usted no lo crea, hay gente que se dedica a hacer tipografía. Y lo primero que quiero como para empezar a enfocar un poco esto es contarle algunas cosas respecto que tienen que ver directamente con el propio mercado de la tipografía, que me imagino que muchos de ustedes se enfrentarán a la realidad más cotidiana que tenemos en Chile, que es que es un ámbito súper desconocido. En general no se conoce mucho, no se trabaja mucho con tipografía legal y todo eso. Entonces, primero como hacer un pequeño paneo, acercar un poco a lo que es la tipografía como negocio, de ver efectivamente que hay gente que se dedica un poco a ese tipo de cosas. Ya, no sé si... Te vamos a conectar de nuevo porque hagamos una pausa para ir viendo un poco el Safari. Que es una cosa que íbamos a ver después, pero... Se cayó la mini super. Ahí va. Vale, gracias. Sí, pero tenemos que pasar a la... Pero cuéntale, bueno, Felipe, cuando estaba en la universidad, hay que contar eso, es importante. No, él con un grupo de amigos como que reunificaron la unión de los tipógrafos que había estado abandonada por mucho tiempo y ellos hicieron nuevamente esta unión y empezaron a organizar las bienales de tipografía que vemos cada 2 años. Bueno, sí, es una de las cosas en las que me he desenvuelto justamente con un grupo de más personas a desarrollar lo que es la bienal de la tipografía, de tipografía latinoamericana que se hace en distintos países y que justamente la idea es difundir el trabajo que se hace con tipografía latinoamericana que en muchos ámbitos del diseño es desconocido. Hay mucha gente que no conoce mucho que existe tipografía chilena, tipografía latinoamericana para comprar, para utilizar, para tener como base dentro de su oficina, de sus propios argumentos de trabajo en el fondo.
básicamente tiene que ver un poco con eso. Entonces, lo que me interesa un poco es mostrarle el trabajo, un poco justamente cómo acceder a algunas de esas partes. Qué raro está viendo. Pueden saludar. Ay, pues, Acá está la cámara. ¿Puedes salir? No, ahora estamos acá. Vamos a estar los dos lados. Sí. Ahí salió un poco de retrasado. pues te lo estoy viendo en línea. Ok, entonces bueno, lo primero que le quería comentar es eso, que cuando hablamos de la tipografía como negocio, como lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, eso tanto en la tipografía como en cualquier otro ámbito, quiere decir que cuando cualquiera de nosotros como diseñadores hacemos cualquier creación, eso por derecho, o sea, por defecto tiene un reconocimiento a los derechos de propiedad, ¿cierto? Eso no sé si todos lo manejan bien, pero en el fondo por defecto cualquier cosa que nosotros hacemos tiene los derechos reservados de cada uno de nosotros. Entonces cualquier obra desarrollada por cualquier ser humano tiene esas opciones. Ahora, ¿cuáles son las alternativas que nosotros tenemos como cuando se crea un proyecto tipográfico? Cuando yo creo una tipografía, yo puedo elegir, porque por defecto, como tengo todos los derechos reservados, puedo elegir cualquier cosa, lo que yo quiera hacer con ella. Y justamente puedo vender mi tipografía, que es muy común. La puedo regalar, que es algo que muchas veces no se sabe, pero también es bastante común. A veces cuando caemos como en este circuito de que todas las tipografías en realidad se piratean, nos olvidamos de que existen estas dimensiones, de que hay tipografías que realmente se regalan y hay otras tipografías que realmente se venden. Y también podemos trocarlas, ¿cierto? Podemos permutar, no necesariamente intercambiar a través de dinero, sino que justamente eso se da mucho en los proyectos colaborativos. Entonces, nosotros tenemos esas alternativas cuando trabajamos con la tipografía. Otra cosa que quiero dejar bien en claro es que una tipografía digital, antiguamente, si nos remontamos a la historia, las tipografías eran objetos, ¿cierto? Era un objeto físico. Pero hoy en día una tipografía es un software y como tal, intelectualmente, como propiedad intelectual, se comporta como un software. Es decir, piratear una tipografía es exactamente lo mismo que piratear el Photoshop. Funciona exactamente igual, las licencias funcionan de la misma manera. Y así mismo, entendido dentro de un computador, o sea, una tipografía es un microprograma que está dentro del computador, con programación, con código, con todo ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, es importante entender que una tipografía es un software. Bueno, y si hablamos de las licencias, bueno, no sé si todos conocen también lo que es el copyleft o algunos derechos reservados. O sea, cuando hablamos de que todos los derechos reservados, todos los derechos están reservados por defecto, cualquier persona que hace una tipografía tiene todos los derechos sobre esa tipografía, pero también puede guardar algunos derechos, ¿ya? Y es lo mismo que se aplica con iniciativas como Creative Commons o alguna de ese estilo, que es que en el fondo yo puedo decidir también no necesariamente guardarme todos los derechos, sino que compartirla. Existen tipografías de código abierto, no sé si lo sabían. Hay tipografías que por ejemplo yo la puedo dejar a libre disposición para que cualquier persona las pueda manipular, las pueda cambiar. Y bueno, hay un debate en realidad como a distintas esferas de la tipografía a nivel mundial sobre en realidad qué son las cosas cuáles son los derechos que se deben reservar o no en una tipografía. Porque por ejemplo, si yo compro una tipografía para utilizar en un libro, ¿qué pasa si yo me doy cuenta que la tipografía tiene algún error? Las licencias por defecto, las licencias que da Adobe o que da, no sé, Linotype o un montón de las grandes distribuidoras de tipografía, no permiten hacer cambios, no permiten meterse a la tipografía. Entonces, si yo quiero solucionar un problema, yo compro una tipografía para que funcionara perfecto y todo, y descubro un problema, por ejemplo, un espaciado entre dos caracteres que no funciona bien,
y lo quiero modificar, estoy infringiendo esa licencia. Estoy yendo más allá de lo que me permite. ¿Ya? Entonces, ahí la discusión es, bueno, ¿hasta dónde podemos permitir esas restricciones o no? Porque en el fondo la idea cuando se diseña una tipografía es que lograr su mejor funcionamiento. ¿Sí? Que si yo hago una revista, que la tipografía funcione perfecto en esa revista. Entonces, y bueno, ahí también entran estos algunos derechos reservados que me permiten como como muchas otras funciones, sobre todo en aplicaciones, como en la manera en que funciona WordPress, por ejemplo, que me permite a mí entrar y modificar y hacer modificaciones, siempre y cuando respete ciertas condiciones que fueron puestas desde un principio por el propio autor. Es decir, hay que saber respetar a quién es el autor de la fuente. No me puedo adjudicar un trabajo que no es mío, no puedo generar versiones para yo comercializarla, etc. Entonces, Pregunta. Yo lo he visto un montón de este tema en el tema de software, que el tema de las licencias, que tenéis dos tipos, dentro de lo que son algunos derechos reservados, tenéis dos corrientes filosóficas con respecto a las licencias. Una es que que la GNU GPL, que es y la ley GPL, qué sé yo, que básicamente lo que te dice es que te obliga a que lo que tú estás publicando con esa licencia, todo lo derivado, todo lo asociado a eso, tiene que ser abierto. Debe conservar las mismas características. Exactamente, debe conservar las mismas características y no puede ser usado en software comerciales. Por lo tanto, por ejemplo, hay ciertos, por ejemplo, una tipografía con ese tipo de, no sé si existen, con la nomenclatura, porque tú me das el Creative Commons, que usan otro sistema. Pero a fondo, el equivalente en GPL, si tuviese una tipografía, Microsoft no podría usarlo dentro de su sistema operativo. Y existe otra corriente, que es la que normalmente se dice como BSD o MIT, las licencias MIT. Y tení que al fondo que te piden que lo único que tú puedes hacer lo que quieras con ello, incluso cobrar por distribuir. Una derivación. Exactamente, por hacer derivaciones y es súper, eres más libre en cuanto a lo que tú puedas hacer con ello, pero es menos la cantidad de libertad, porque en el fondo tú puedes cortarla en el momento que quieras ir. Entonces, ¿y las dos quedan dentro de lo que es copyleft? O sea, cuando hablamos justamente de esto, estamos hablando de reservar algunos derechos, o sea, de guardarse el derecho de elegir qué es lo que yo quiero elegir. Claro. Sí, en ambos casos podría ser. O sea, básicamente, lo que Hay copyright es tener todos los derechos. es tener todos los derechos reservados. Ya tú empiezas a ceder Ceder, derechos, o sea, desde que empiezas a ya- ceder derechos, digamos. Ya pierdes también. Justamente. Ahora, como les digo, o sea, yo soy libre de escoger, o sea, yo puedo tener todos los derechos reservados y que nadie, o sea, y que eso me pertenece a mí solamente y solamente va a dejar de pertenecerme cuando después de 60 años de que me haya muerto y que las cosas empiezan a ser de dominio público, que esa es la otra figura. El dominio público son todos los elementos, las creaciones que son patrimonio de toda la humanidad, en el fondo, y que generalmente adquieren esa categoría después de, difieren las legislaciones en Europa, es distinto que en Latinoamérica, pero después de una cierta cantidad de años de muerte del autor, ¿ya? Pero básicamente se trata de esto, de que yo, así como la tipografía, así como un cuadro, una pintura, o un programa, o cualquier otra cosa, yo tengo la posibilidad de reservarme todos los derechos, y eso significa que también yo soy la única persona que debe velar por esos derechos. Nadie más va a velar por mis derechos. Al contrario que algunas iniciativas, como por ejemplo como funciona Creative Commons o otras iniciativas de algunos derechos reservados, que en el fondo la gente se agrupa en una comunidad que también de alguna manera vela por todos los derechos que quedan en ese ámbito. Entonces, básicamente tiene un poco que ver con eso. Entonces, bueno, pero como para ir como centrando un poco en cuanto a lo que quiero llegar es que de alguna manera la tipografía como software yo decido, yo genero una licencia, lo que se llama una licencia final de usuario para cuando yo en el fondo tengo mi creación, yo decido qué es lo que voy a hacer
y básicamente, para como tenerlo como en cuenta en general, existen estas opciones, pero la mayoría de las licencias funcionan igual que las licencias de casi todos los software, las que tienen todos los derechos reservados, es decir, me permiten instalarlas en una cierta cantidad de equipos. O sea, yo las compro y las puedo instalar en una determinada cantidad de equipos. Hay algunas más particulares que, por ejemplo, yo puedo decidir venderte una tipografía, pero solamente con la idea de que tú la utilices en un determinado proyecto. La puedes utilizar en todos los computadores que quieras, pero solamente para ese proyecto. Eso son condiciones que yo pongo como propietario del copyright. En el fondo. Es una licencia que está usando Adobe en TypeKit, ¿no? Adobe tiene, la mayoría de las licencias funcionan igual que las de los software de Adobe, aunque tienen algunas que varían, pero la mayoría funcionan sí, de la misma manera. Bueno, el tema de las tipografías para web tiene todo un tema. Se discutió mucho eso. Yo pertenezco a la Asociación Tipográfica Internacional, y antes de que se abrieran las tipografías para web fue un tema que se discutió alrededor de un año, súper debatido, porque básicamente cuando las tipografías que funcionan en web y que hoy en día nos permiten abrir una página web con cualquier tipografía, por ejemplo, que antes solamente podían ser las que estaban instaladas en los sistemas y podíamos saber solamente Verdana, Arial, Georgia, ¿cierto? Que eran las que estaban ahí. Eso se debatió mucho porque los propietarios justamente de los derechos tenían mucha reticencia a poner los archivos en un servidor, donde pueden ser básicamente fácilmente vulnerados, quitados, etc. Entonces se debatió mucho y finalmente, bueno, se lograron algunos acuerdos y funciona con el fondo lo que pasa con TypeKit y bueno, todo el avance que se dio desde el HTML5, que permite en el fondo reconocer muchísimas, no solamente las tipografías que las que estábamos acostumbrados a trabajar desde antes. Entonces, básicamente eso. Ahora bien, dentro de lo que es el mercado, para poder acceder a la tipografía, nosotros podemos reconocer dos tipos de entes. Por un lado están las fundiciones, que tienen este nombre que evoca, ¿cierto?, a la época de la tipografía de plomo, cuando se trabajaba con tipos móviles, ¿cierto?, que es donde se fundía el metal. Y básicamente las fundiciones digitales lo que hacen son gente que diseña tipografías digitales, las crea y las pone a disposición y a veces las venden desde sus propios sitios web, etc. Pero el mercado para un diseñador de tipografía en realidad no está en tratar de vender, sino que se trata de acceder a las distribuidoras más importantes, más grandes a nivel mundial, porque básicamente apuntan a un mercado mucho más amplio, ¿ya? Entonces, básicamente eso, las fundiciones, las primeras que están ahí son las que crean las tipografías y las distribuidoras son las que las comercializan. De alguna manera se hacen cargo de todo el tema de la licencia, de la comercialización, de vender y por supuesto ellos cortan una tajada de cada venta con distintos porcentajes y todo, así funciona el mercado. MyFonts es la principal distribuidora a nivel mundial en este momento, pero bueno, existen muchísimas distribuidoras también. Y bueno, obviamente esto funciona igual, por ejemplo, como funcionan las licencias de la foto. O sea, hay unas personas que venden la foto, por venderla le dan un cierto porcentaje al autor, etc. El mercado funciona exactamente igual como funcionan las librerías y las editoriales, o las discográficas, etc. O sea, en el fondo hay algunas personas que son las que crean y otras personas que son las que distribuyen, que generalmente son las que se llevan mayor parte de la ganancia, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí yo les quiero mostrar esto es MyFonts, que es el sitio de MyFonts, que es el principal distribuidor de fuentes. Ustedes aquí van a poder encontrar la mayor cantidad, obviamente no están todas las tipografías disponibles en el mundo. Hay mucha gente que no se interesa tampoco por comercializar su tipografía a través de este sitio, pero de alguna manera desde la última década MyFonts ha crecido y ha llegado a posicionarse como el distribuidor más importante. Las grandes casas tipográficas, como pueden ser el propio Adobe
o Linotype, o un montón de casas importantes, Fontshop, por ejemplo, que es una de las grandes distribuidoras y que también también hay mucha gente que o sea, ahí mismo dentro de Fontshop se diseñan fuentes. Pero básicamente MyFonts ha logrado reunir toda la mayor cantidad del mercado, de la oferta de tipografía a nivel mundial y distribuirla a través de este sitio. Por lo tanto, este es uno de los sitios probablemente más importantes, y cualquier persona que diseña una tipografía probablemente lo más conveniente en términos de mercado, en términos de negocio, sea distribuirla a través de este portal. ¿Ya? Entonces, básicamente cuando ustedes quieran adquirir una licencia de una tipografía, este es uno de los lugares claves para acudir. Bueno, una de las maneras en las que ha logrado posicionarse también es que no solamente distribuye las fuentes y las publica, sino que también genera mucho contenido en torno a eso. Hay un montón tienen varios newsletters. Por ejemplo, aquí hay uno donde entrevistan a diseñadores de fuentes, donde se presentan las fuentes más nuevas que han salido en algunas características, y todas las personas como directores de arte yo creo que deberían estar suscritos a este tipo de información que llega, porque básicamente me mantiene informado de lo nuevo que está pasando, en el fondo, de las nuevas fuentes que están saliendo, que a lo mejor en el mismo momento en que me llega el newsletter no me sirve en ese momento, pero cuando tengo que enfrentarme a un proyecto, no sé, un par de meses después, ya sé que hay una tipografía que tiene determinadas características, etc. Y bueno, aquí les quería mostrar algunas de las fuentes, algunas de las distribuidoras que existen, por ejemplo en Chile, el sitio de Latinotype, que es la distribuidora que en este momento tiene mayor éxito comercial de fuentes chilenas. En MyFonts hace poco entrevistaron a un chileno, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que Latinotype le ha ido bastante bien en términos de distribución y comercio. Daniel, y también ha salido publicada la Coto Mendoza, que también está aquí, y la mayoría de todo el colectivo que hay aquí detrás de Latinotype. No, en MyFonts. ¿En MyFonts sí? Sí, allá. Lo hace que muchas de las fuentes que está distribuyendo Latinotype, este es el sitio, son puras tipografías diseñadas por chilenos. Están teniendo mucho éxito, y ese éxito se ve en MyFonts. Cuando cuando MyFonts envía, por ejemplo, un newsletter con las fuentes de mayor venta en el último tiempo, en el último tiempo ha empezado a aparecer constantemente algunas fuentes de esta gente, de esta distribuidora, de esta fundición, perdón. Entonces, este es uno de los, en términos sobre todo en cantidad de catálogos, en el último tiempo han desarrollado mucha cantidad de tipografía, y que están disponibles en este sitio. Ustedes las pueden ver, ahí están, por ejemplo, todas las fuentes que han sacado en el último tiempo, que son bastantes. Ustedes pueden entrar a cada una de ellas y revisar más o menos de qué se trata. Hay fuentes de todas maneras para distintos tipos de uso. O sea, por ejemplo, esta es una fuente de tipo display que no nos serviría obviamente, por ejemplo, para publicar un texto, ¿cierto? Pero sí con fines comerciales o ese tipo de cosas puede ser muy útil. Y hay otras fuentes que están mucho más enfocadas justamente a lo que tiene que ver con por ejemplo aquí fuentes que están desarrolladas para texto, entonces dependiendo del tipo de uso hay montones de alternativas que nosotros podemos encontrar. Esta es otra fundición chilena, Frescotype, que probablemente sea una referente más importante, porque son personas que han desarrollado los proyectos más importantes de tipografía en Chile. Son las mismas personas que crearon unas fuentes para el sistema de señalización de Transantiago, para el gobierno, para el actual gobierno. No sé, bueno, están trabajando ahora en un proyecto para la señalización vial.
Para la tercera también. etcétera. Para la tercera, no actualmente, La antigua. la antigua, la nueva fue encargada para un diseñador extranjero. Dura poco esa tipografía. Funcionó poco, claro, porque vino rápidamente este rediseño que utilizó la tercera y ahí se llamó a un diseñador bien importante que es Dino Santos, que estuvo este año acá en Chile dando charlas y todo en el marco de la Bienal de tipografía. Entonces, bueno, aquí hay montones de fuentes, sobre todo lo que tiene que ver con texto. Aquí hay esto es uno de los referentes más importantes que hay a nivel local. Tengo este sitio que quiero mostrarlo, que es un sitio donde yo participé, donde hay algunas fuentes que todas estas fuentes son de distribución gratuita. Así es que, si les interesa... ¿Display? ¿Son display? Son todas tipografías de display, sí. Esto se trata es un anexo de Smoke, que es una oficina de motion graphics, que a lo largo de sus proyectos han ido desarrollando una serie de cantidad de dibujos, de letras, de alfabetos que estaban inconclusos y bueno, participamos en este proyecto que fue desarrollar todos esos diseños que existían y llevarlos a tipografía y ponerlos a distribución gratuita para que cualquier persona que quiera pueda utilizarlos. De hecho, vamos a poner un video de... que es del sitio de ellos y un video que desarrollamos para mostrar cómo funciona, cómo es el uso de esta tipografía. No sé si vamos a... Ahí están todas las tipografías aplicadas. Fíjense ahí en el banderín o... Ese en el fondo es video desarrollado, bueno, la gente de Smoke está a cargo de la dirección de Moisés Arancibia, que fue el que hizo el diseño original de todos los caracteres. Después yo, participando con él, transformamos todos esos diseños en tipografías utilizables y descargables, y esas son algunas de las aplicaciones que se pueden hacer. Entonces cualquiera de ustedes puede entrar aquí y descargar gratuitamente cualquiera de esas fuentes. Está aquí este portal también que a mí me parece bien importante como referente, que es Andes, que es un proyecto que surgió originalmente de un curso lectivo que se hacía en la UTEM de diseño de fuentes digitales, y a partir de todo lo que se fue generando desde ese punto, la persona que estaba a cargo, que es Roberto Ose, desarrolló este sitio para compartir información. Y se los muestro porque me parece que es súper importante en varios aspectos. Bueno, uno es que también aquí pueden descargar hartas fuentes gratuitas, por si no lo sabían, hay muchas fuentes aquí, se utilizan mucho, se descargan bastante.
hay un montón de información en torno a tipografías que van surgiendo. Si se fijan acá, bueno, hay información, noticias, hay artículos, etcétera. Y aquí hay fuentes que ustedes hay fuentes gratuitas que pueden descargar, como todas esas que están ahí, por ejemplo. Todas esas son fuentes que están disponibles para la descarga. Y también hay algunas fuentes pro que son con licencias pagadas y que también pueden por aquí acceder a los medios para comprarla. Y también hay harta información, que es importante. Cuando uno quiere aprender tipografía, aquí hay un montón de cosas que es bien importante y que quiero detenerme en algunas de estas para ir hablando, ir avanzando. Aquí hay un montón de artículos que publican la gente que está vinculada al proyecto sobre distintos temas. Por ejemplo, que tiene que ver con, sobre cómo desarrollar tipografía digitalmente. Sobre notas importantes acerca, por ejemplo, del dibujo vectorial, que es muy importante a nivel de diseño tipográfico, pero también es importante para todos, para ilustradores, para cualquier persona que se enfrenta cotidianamente a dibujar con vectores, ¿cierto? Y también están estos que enseñan acerca un poco del uso de los programas, que es lo que básicamente hoy día queremos ver. Entonces, aquí están estos apuntes desarrollados por César Araya, que es una persona que estuvo vinculado aquí con este curso, y que tiene estos apuntes que a mí me gustaría revisar. Ustedes pueden descargar aquí el PDF. Yo ya lo hice y me gustaría mostrárselo. Hay algunas cosas que yo discrepo del apunte que me puso César, pero me gustaría que lo fuéramos conversando y viendo, porque son cosas bien interesantes y que muchas veces tienen que ver con problemas con los que nos enfrentamos todos los días sin tenerlo tan en cuenta. Entonces, bueno, esto es lo que pone el apunte que desarrolla César en torno al uso del InDesign. Y bueno, y lo primero que hace César es hablarnos del OpenType. ¿Qué es lo que es el OpenType? Yo no sé si todos están suficientemente familiarizados. Muchas veces nos encontramos con que tenemos problemas para gestionar las tipografías en el computador y a veces no sabemos por qué. No sé si, bueno, quizás los más jóvenes no se hayan enfrentado nunca al problema, pero hace no tantos años atrás era un problema, por ejemplo, trabajar con distintos formatos de tipografía en distintas plataformas. O sea, por ejemplo, me pasa que, no sé, yo estoy trabajando en un Mac y alguien está trabajando en un PC y te quiero compartir un archivo, pero no se puede porque la tipografía no la reconoce, etcétera. O si quiero mandar algo imprenta, etcétera. Hay un montón de tipos de problemas. Entonces, bueno, aquí César nos muestra un poquito de historia y bueno, nos cuenta que OpenType es un formato de fuente tipográfica escalable que posee datos que permiten incorporar una fuente y funciones tipográficas y lingüísticas avanzadas. Vamos, me interesa también ver un poco cuáles son las características que tiene este formato. Este formato es hoy por hoy es el estándar. ¿Ya? Hoy por hoy nadie que trabaje profesionalmente en diseño gráfico debería utilizar otros formatos que ya están más obsoletos. ¿Ya? Y aquí vamos a ver un poco por qué. Cuando se empezó la tipografía, la era digital, en computadores, Adobe creó este formato que era el PostScript tipo 1. También se creó el PostScript tipo 2 y tipo 3, pero en realidad el único que llegó a funcionar es el tipo 1. Y por su parte Apple desarrolló el TrueType. Me imagino que todos alguna vez vieron ese formato. Luego Microsoft compró ese formato y en algún momento se dieron cuenta de que, bueno, como funcionaban las cosas por un lado o por otro y en realidad no estaban funcionando, Microsoft y Adobe se unen y deciden crear en el año 96 un estándar que sea este formato OpenType. ¿Cuáles son algunas de las ventajas que tiene? Por ejemplo, el PostScript, que no sé, yo a veces todavía me toca relacionarme con tipografías en formato PostScript,
por ejemplo, una de las desventajas que tenía es que, aparte de que, por ejemplo, no se podía compartir desde un Macintosh a un PC, por ejemplo, que necesitaba tener 3 archivos. Entonces realmente a veces a uno le puede pasar que tiene la tipografía en el computador, la tiene instalada, pero no funciona, no la reconoce. ¿Por qué pasa eso? Porque el formato PostScript necesita tener 3 archivos distintos. Y si me falta uno de esos, la tipografía no funciona. Por otra parte, el TrueType, que sí era un solo formato y que sí lo puedo compartir y todo, es un formato mucho más pesado, un formato que no utiliza el lenguaje PostScript, que es un lenguaje de descripción de páginas, que es como funcionan las impresoras y todo eso, sino que el formato TrueType funciona en base a píxeles. Lo que es hace por el que hinting que pesa más, ¿o no? ¿Ah? ¿Por el hinting que pesa más? Si tiene el hinting puede llegar a tenerlo mucho más, pero un OpenType también lo puede tener y no necesariamente. En realidad por lo que pesa es porque la descripción de los dibujos, de las letras, está hecho en función a píxeles. Entonces, un carácter necesita, no sé, 60 píxeles para ser dibujado, mientras que un carácter descrito con lenguaje PostScript necesita solamente algunas coordenadas, 4 coordenadas, por ejemplo, una O. Y eso significa que pese mucho menos bits cada carácter que un TrueType, que necesita, no sé, pues cada carácter pesa muchísima mayor cantidad de bits, por lo tanto, y eso si lo llevamos a todos los caracteres que puede tener la fuente es bastante información. Entonces, básicamente tiene que ver con eso. ¿Cuáles son las propiedades que tenía OpenType? Una de las primeras, por ejemplo, es que a diferencia del TrueType y del PostScript, que tienen la capacidad de contener la información de 256 caracteres, que es como el estándar mínimo de lo que tiene que tener una fuente para diversos usos, en el fondo, porque no solamente utilizamos las letras, ¿cierto?, sino que también tenemos signos de puntuación, tenemos numerales, tenemos signos matemáticos, tenemos acentuaciones de distintos países, que son toda información que están dentro de este software, que es un archivo tipográfico. Bueno, la gracia es que el OpenType puede llegar a contener alrededor de 65, o sea, hasta 65.000 glifos. Es decir, yo en un solo archivo puedo tener, yo antes por ejemplo necesitaba tener un archivo, no sé, la versión regular, las small caps, si quería tener otro idioma tenía que tener otro archivo, en fondo, mayor cantidad de archivos para lograr lo que yo quería. Por eso había familias de fuentes que eran como, no sé, Gigante. Ahora lo que pasa es que 15... hay familias de fuentes que con OpenType que siguen siendo igual de grandes porque tienen la gran Las cantidad. variaciones son... Pero la gracia, por ejemplo, es que al tener, por ejemplo, yo puedo tener, si quiero una tipografía, 20 tipos de A distintos. Puedo tener la A con un remate, puedo tener la A con un cachito, la A con una ligadura con la B, la A con... Puedo tener montones de características y puedo seguir teniendo más todavía. En cambio, con los formatos antiguos, yo voy a tener 256 y no más que eso. ¿Ya? Entonces, claro, si quería tener, por ejemplo, una versión de Versalitas o algo así, tenía que tener otro archivo. Es multilenguaje. Tiene la capacidad de reconocer gran cantidad, como tiene la posibilidad de tener muchos idiomas, o sea, muchos glifos, puedo tener también todos los signos para distintos idiomas. Aquí, creo que no es muy afortunado aquí la gráfica que pone César en su presentación, porque habla del inglés, el alemán, el francés y el español, que si bien es cierto tenemos algunos caracteres distintos, hay muchos más. Por ejemplo, una tipografía en OpenType puede contener el chino. El chino puede tener 20.000 caracteres. Eso en una tipografía PostScript o TrueType no era posible. Yo aquí en un mismo formato puedo tener, por ejemplo, puedo tener el cirílico completo, el alfabeto griego completo, ¿cierto? O sea, puedo escribir en ruso, en griego, o puedo escribir en español, en inglés o en alemán, con todos los acentos, o en polaco, o en sueco, o en esloveno, con todos los acentos especiales que tienen todos esos idiomas, y con todo en un solo archivo. Bueno, una de las ventajas que decía es multiplataforma. No, a diferencia de los formatos antiguos, no existía la posibilidad de tener
estas opciones. O sea, yo tenía que convertir, existían programas para convertir la tipografía de un formato a otro, etc. Aquí una tipografía funciona en cualquier plataforma. Ahora, ojo, como les decía hace un rato, OpenType es hoy por hoy el estándar en términos de formato. Pero existen otros formatos también llamados formatos inteligentes, como este, que tienen capacidad de mucha cantidad de glifos, que tienen la capacidad de contener algunas características de programación que ya les voy a mostrar. ¿WOF está entre esos o no? ¿WOF es un OpenType? No, es un formato distinto. Existen formatos, incluso existen formatos que son privados. Hay desarrolladores, instituciones que han desarrollado sus propios formatos, así como han desarrollado también sus propios sistemas operativos, ¿cierto? Hay sistemas operativos que son privados, que no son ni de Macintosh, ni de Windows, ni Linux, sino que existen formatos, por ejemplo, la Iglesia Mormona en Estados Unidos tiene un sistema operativo cerrado con formatos tipográficos cerrados que han desarrollado por ellos mismos. Entonces no es el único formato inteligente, pero sí es el estándar. Y bueno, tiene la capacidad de que, como uno de sus desarrolladores es Adobe, muchas de los programas desarrollados por Adobe tienen la capacidad de leer ciertas características que es capaz de contener este software, este formato, que es por eso que se conoce como un formato inteligente. Aquí vamos a ver algunos ejemplos que están relacionados en el InDesign CS4. No sé si a ustedes les toca relacionarse mucho con InDesign, pero podrían, cuando ustedes van a la paleta de caracteres, pueden encontrar esa pestañita que tiene las características OpenType. Todo esto que está aquí, todo este menú, son distintas características que nos ofrece este formato. Por ejemplo, el primero de esas características son las ligaduras discrecionales. Esto es una de las cosas por las cuales se conoce como formato inteligente. OpenType es capaz de reconocer, por ejemplo, que como en ese caso, cuando yo escribo, por ejemplo, la palabra taller, cuando escribo una L después de otra L, que yo quiero que pase algo ahí. Y fíjense cómo en este caso, aquí arriba está lo que sería por defecto, y aquí, cuando está el dedito para arriba, es cuando la propiedad está activada. Entonces, yo activo esta propiedad de las ligaduras discrecionales, y fíjense cómo empiezan a ocurrir cosas dentro de los caracteres. Esto es solamente tipeando. Yo tengo esa opción activada, y yo escribo, y suceden estos cambios. Por ejemplo, bueno, aquí está, cuando hablamos de ligaduras discrecionales, se refiere a ligaduras que la única función que tienen es embellecer el texto solamente, no tienen otra función más que decorativa. Pero también fuera de las características OpenType, todos estos programas también tienen la opción de activar, y eso es algo que todos debiesen conocer, que es la opción de activar las ligaduras funcionales, que son aquellas que resuelven algunos tipos de problemas, como por ejemplo cuando llevo junto una F con una I y resulta que la gota de la F choca con el punto de la I. Entonces eso se ve súper mal, y eso a veces aparece en las portadas de los diarios, ese error súper feo, ¿cierto? Y eso basta con activar una opción pequeñita que son las ligaduras funcionales, y me cambia ese carácter ese choque que se produce por un carácter que está diseñado de manera de evitar como una ligadura que evita ese tipo de problemas. ¿Y esas están en Photoshop, Illustrator y InDesign o solo InDesign? Están en las tres. Ah, ya. Photoshop tiene algunas de estas características un poco más disminuidas, no tiene todas las mismas características que tiene InDesign y Illustrator. InDesign es increíble para tipografía. Pero funciona, pero claro, son unos programas que en el fondo son capaces de reconocer todo este tipo de propiedades. Está, bueno, las opciones de las fracciones, como yo puedo guardar gran cantidad de glifos en el OpenType, hasta 65.000, puedo diseñar las fracciones y evitar, por ejemplo, ese tipo de problemas. Cuando yo pongo
Eso es un carácter, no es que te lo hagas solo. Eso es un carácter diseñado Sí, no, sí. en las proporciones. Y esto son los 1/2. 3 caracteres, claro. Un 1, un slash y un 2. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, fíjense en el primer ejemplo, cuando yo tengo 1,5 taza de leche, yo ahí perfectamente podría leer 11 partido por 2 tazas de leche, o sea, 5,5 tazas de leche. En el momento que se diseñó la tipografía y creó la tipografía, tuvo que crear todos esos Creó caracteres. los Sí. caracteres. Pensando en esas posibilidades. Justamente. Ahora bien, InDesign, por ejemplo, muchos de los programas tienen la opción de crear falsamente yo le puedo decir, créame un número, un subíndice o un superíndice. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace InDesign? Que toma el número 1, en ese caso, por ejemplo, si yo quiero poner el 1, y lo achica y lo sube un poco. ¿Qué pasa con eso? El problema es que cuando al achicar el número, no solamente está disminuyendo en el eje vertical, sino que también está disminuyendo sus proporciones, por lo tanto le cambia el color. Es como que tuviera una versión light al lado. Porque justamente al achicarse también el grosor está disminuyendo. Una tipografía profesional diseñada en OpenType por un profesional serio que hubo detrás de ese proceso, deberías incluir todas estas opciones, estas características. Y eso es una de las cosas importantes que considerar. O sea, cuando nosotros decidimos trabajar con tipografía profesional, vamos a trabajar profesionalmente con tipografía, tenemos que saber considerar ese tipo de cosas. Y que probablemente si yo tomo una tipografía que no tiene en el fondo este estándar profesional de tipografía, no va a tener muchos de esos caracteres y me voy a enfrentar a ese tipo de problemas. La idea es justamente poder, y lo que hablaba un poco antes, o sea, cuando yo tomo una tipografía, adquiero una licencia, que en general no son muy caras, pero hay algunas que sí son bastante caras, supuestamente estoy pagando por algo que me va a resolver todos esos problemas, que yo no voy a tener que basta con que yo haga un clic y el problema se resuelve, y no que yo tenga que estar inventando, o sea, buscando la manera de que, no sé, de poner un bold con la versión. Hay tipografías que no tienen ni siquiera acento, justamente. Y eso, o que no tienen. Y eso, claro, tiene que ver con un carácter profesional de la tipografía. Es por eso que hay algunas tipografías que se descargan gratuitamente de algún sitio, o otras tipografías que se distribuyen con licencia, que cuando yo la adquiero, viene con un documento legal que en el fondo me entrega toda la... Están hechas probablemente en países que no usan ese Y eso suele pasar, es relativamente común, o sea, muchas veces la gente descarga una tipografía para hacer una maqueta, un proyecto, el proyecto se aprueba y después cuando quieren trabajar se dan cuenta que la tipografía no tenía todos los caracteres que necesitaba. Nosotros vimos un mono de una tipografía que es la Mimix, que se llama... nosotros bajamos gratis, Mimix Trial. Oye, no tiene acento, no sé qué cuesta, pero te sirve para maquetear. Entonces, si te gusta, bacán, y después la compramos, le somos para logo y qué sé yo, y fantástico. Pero compraste una versión pro, en el fondo. Compraste la versión que venía con todos los caracteres que correspondían, vienen los kerning y qué sé yo. Ojo, porque hay que tener ojo con eso, porque muchas veces uno toma una tipografía y no existe esa versión pro. No, por eso, no, se decía, en fondo es una fundición que tienen toda una serie de tipografías que en fondo que la versión, te ofrecen la versión gratis, la trial, que viene así básica, pero te sirve para maquetear. Claro. Y nosotros le inventamos la ñ pescando pedazos de otras cuestiones, qué sé yo, y finalmente la compramos, costaba $50 y increíble, hemos usado bastante. Puede pasar que la falta de un acento de una tipografía puede deberse también al hecho, por ejemplo, de que fue creada para otro idioma. Por ejemplo, el caso, por ejemplo, me pasó cuando trabajé con la tipografía. Bueno, no sé el nombre, pero me imagino que quien haya leído un cómic lo vaya a poder reconocer, que es de los Cuatro Fantásticos. ¿Ya? La que se creó cuando se lanzaron los Cuatro Fantásticos. ¿Ya? Entonces, puede pasar eso, que la falta de algún acento o de algún carácter en particular, como la ñ, por ejemplo, puede deberse que la tipografía fue creada para el idioma inglés. Tiene que ver muchas veces con eso, o sea, en el fondo que muchas veces eso no pasa más de un ejercicio de aprendizaje
personal o un ejercicio académico. O de adaptabilidad también. Entonces, muchas veces pasa con tipografías, por ejemplo, de ese estilo. Por ejemplo, existen muchas tipografías hechas a partir de logos. Por ejemplo, una tipografía a partir del logo de Coca-Cola, o sea, está todo el alfabeto. O una tipografía, por ejemplo, a partir de una película o de un cómic. En esa esa tipografía en particular, y también la tengo, tuve la suerte de encontrar la ñ. O sea, quien la creó se molestó en crear una versión en inglés, Claro. pasar en español. Claro. Pero justamente pasa eso, o sea, en el fondo a veces se hace el ejercicio de decir, voy a crear esto, pero eso no pasa más de ser un ejercicio académico, un ejercicio personal de repente, Claro. muchas veces, y en función de eso, la sube a algún portal para que se descargue y todo eso, pero eso dista bastante de, por ejemplo, una persona que se dedica a trabajar, a crear una fuente que va a resolver todos los problemas que necesita un diseñador Naturalmente. y ponerla a la venta, en el fondo. Es una Por eso- diferencia sustancial. Claro. ¿Sabes también lo que pasa? Muchos sitios de descarga de tipografía que son gratuitos han utilizado fuentes que tenían un formato, por ejemplo, PostFit, y las transformaron con un convertidor a TrueType y perdieron sus propiedades como originales. Entonces pasa que empiezan a perder calidad y obviamente no van a aparecer los sitios como los tildes o Claro. signos de interrogación o que desaparecen porque en realidad son de baja calidad. No sirven, por ejemplo, en frente. Y ese tipo de cosas. Pero puede pasar por eso, porque no están preparados, han sido transformadas, convertidas de un formato a otro. De hecho, también algo que pasa mucho en relación a lo mismo es que muchas tipografías para piratearse, o sea, existen mafias cuando uno se empieza a meter a esto, existen realmente mafias de pirateo de tipografía, o sea, de pirateo de software en general. Y muchas veces lo que por ejemplo, algunas tipografías que no son muy difíciles, no son muy fáciles de adquirir, hay algunas que son súper caras, entonces no hay mucha gente que las tenga y la gente que las tiene tampoco las anda copiando. Entonces, por ejemplo, muchas veces lo que se hace es que hay gente que se mete al código de un PDF, que tiene esa capacidad de entrar y extraerla. ¿Qué es lo que pasa cuando yo hago un PDF? Que el PDF, que para poder mostrar la tipografía y sin trazarla, en el fondo, porque eso haría que el PDF pesara mucho, lo que hace el PDF es incrustar solamente la parte de la tipografía necesaria para mostrar. O sea, Y el porte que necesitas. si yo escribí tal información, o sea, escribí tal palabra, por ejemplo, nunca usé una ñ en todo el PDF, la ñ no está incrustada, no está esa información, entonces se pierde información la información de los metrics, que es súper importante, que es el espaciado. No sé si conocen un poco eso, pero cuando uno diseña una tipografía, dibujar las letras es la primera parte y la parte más fácil y más bonita, y solo el comienzo, gran cantidad del trabajo está en el diseño del espaciado entre los caracteres. Hay que diseñar cuánto espacio hay entre cada una de las combinaciones de caracteres. Entonces, esa información se pierde. Por ejemplo, cuando yo me la robo desde un PDF, esa información se pierde. O los caracteres que no estaban también se pierden. Entonces, muchas veces a veces también andan dando vueltas versiones de tipografías que sí son profesionales, pero que están dañadas justamente por esto mismo. Entonces, bueno, esas son un poco las características. Aquí hay otras. Por ejemplo, ahí se puede ver un poco lo que yo les decía antes. Si se fijan ahí, por ejemplo, cuando abajo lo que es un ordinal falso y uno que fue diseñado. Entonces, si se fijan acá, esto es lo que el programa hizo. Tomó la letra E, tomó la letra R, las redujo y las levantó a esa posición. Y esto es lo que el diseñador de la tipografía diseñó de cómo deberían ir las letras ordinales puestas en función. Si se fijan, hay una diferencia notoria en términos del color, del peso, y eso afecta obviamente a nuestros diseños. O sea, cuando nosotros diseñamos, de alguna manera también nos estamos validando con ese tipo de cosas. O sea, si un diseño se va a ver mejor si tiene ese tipo de proporciones bien resueltas. Eso está, como digo, con la opción de ordinales. Los caracteres decorativos, como les decía, el OpenType tiene la capacidad de mostrar, de almacenar la información de 65.000 glifos. Por lo tanto, yo puedo darme el lujo de tener 4 tipos de A mayúscula, por ejemplo.
y poder ir jugando con ellas. Fíjense por ejemplo acá arriba, la diferencia por ejemplo entre la G. Puedo tener distintos tipos de G, entonces de alguna manera también una tipografía con estas características me entrega libertad también, libertad en el diseño. Pero ahí como, o sea, en el momento que se utiliza eso, si hay 4 G, por ejemplo, uno puede buscar ahí cuál G es la que más le sirve. Sí, una cosa está, existe el panel, que ahí, bueno, César puso panel pictogramas, que yo encuentro que es el nombre que tiene InDesign en castellano, que es una pésima traducción, que es el del panel de glyphs, que se llama en inglés. ¿Y InDesign elige el...? No, yo puedo abrir ahí y me muestra el mapa completo de la fuente. Y ahí, cuando yo abro ese panel, yo puedo ver exactamente todos los caracteres que hay. De hecho, vamos a ir aquí. Por ejemplo, aquí está, ese es el panel, que ahí está ese nombre, esa traducción pésima, que es pictogramas. Entonces yo la abro. Y por ejemplo aquí tengo seleccionado la tipografía Minion, que es la que viene por defecto, y me puede mostrar todos los glifos que es capaz de contener esta tipografía. Esta es una tipografía probablemente del mayor nivel de estándar. Sí. Minion es una, probablemente, que viene con el sistema, obviamente todo. Viene con los Adobe. Viene con los Adobe. Es creada para Adobe por Robert Schellenbach, que es un monstruo del diseño tipográfico. Entonces fíjense por ejemplo ahí yo tengo todos los tipos de 3, por ejemplo, a distintas alturas. Dos tipos fíjense todos los tipos de 2 que tengo para trabajar. Y entonces eso me entrega la libertad de no necesariamente poner el 2 que viene por defecto. Y cuando quiero, por ejemplo, poner un 2 como superscript, como superíndice, yo, en lo personal, en lugar de confiar en esta automatización que hace InDesign de reducir el 54% y todo eso, prefiero un 2 diseñado por Robert Schellenbach, que está perfectamente en la altura y con la proporción ideal para esa característica. ¿Sí? Cuando tú trabajas con tipografías, ¿tú trabajas con puras Pro? ¿Ah? ¿Tú trabajas con puras Pro o te tiras Generalmente, bueno, depende. Igual hay casos, por ejemplo, en los que de repente uno necesita por una cuestión no sé, puntual, trabajar con una tipografía que es, no sé, una tipografía script que se ajusta a lo que tú estabas haciendo en tu proyecto y que en realidad no está completa. Y en ese caso, yo por lo menos, bueno, como me he dedicado un poco al diseño de tipografía, a veces me dedico a mejorar las tipografías que voy a utilizar. En ese caso, pero ¿Pero te generalmente archivo sí. o trabajas entonces sobre el vector? Bueno, a veces me meto al archivo, sí. Pero generalmente trato de decirlo. Lo más fácil es cuando tengo un cliente que me pide algo, es meter la licencia en el presupuesto del cliente. Sí. Y eso en realidad es una doble ventaja, porque lo paga el cliente para su proyecto, pero la licencia me queda para mi estudio. Entonces puedo seguir utilizándola en mi estudio por un proyecto que fue en el fondo comprada. Porque la mayoría de las licencias, como les decía, era eso. O sea, es como que yo tome a un cliente y le diga, ya, vamos a realizar, no sé, pues tal trabajo, necesito usar Photoshop, bueno, te cobro el Photoshop. En ese caso, obviamente Photoshop no vale lo mismo que vale una tipografía, pero podría hacerlo y yo puedo seguir utilizando Photoshop. Hoy en día más que lo puedes arrendar por mes. Claro. Pero básicamente eso, o sea, lo más fácil es cobrarle la tipografía a los clientes. Sí. También. No sé, mira, aquí por ejemplo, aquí, que podemos rápidamente, por ejemplo, aquí ir a ver, por ejemplo, yo tengo activada la ligadura, lo que les decía, o sea, es una cuestión, a veces uno ve estos errores en la portada de un diario y se ve horrible, y era tan fácil como apretar ahí, pasa eso. Bueno, esta tipografía no genera muchos problemas porque es una tipografía muy buena, pero muchas veces... A mí me gusta. ¿Ah? A mí me gusta. La ligadura,
Claro, porque en el fondo Es que esa es la gracia. soluciona el problema. Y De basta con apretar ese botón solamente. Sí, pero Sí, los se gestos de dedica. párrafo, ahí donde esas ligaduras, que cuando se Sí, no, por ejemplo, se mira, ven mal. Depende de la lengua. vamos a usar alguna otra que tenga... Entonces, Pero, claro, necesito. Yes. No, aquí tengo un problema. No tenía selección. Por ejemplo, pero antes de que Claro. antes de que se diseñara la tipografía para la primera que se diseñó para la tercera que lo diseñaron Pancho Galvez con Tuco Ramírez, antes la tercera usaba Didot, que es una tipografía muy similar a esta, ¿ya? Y este tipo de problemas se veían todo el tiempo. O sea, eso se ve horrible, ese encuentro entre la F y la I, ¿cierto? Se ve pésimo. Y eso basta con ir aquí y solucionar el problema. Es como... Y eso es solamente una cuestión de tener un poco de cuidado y un poco de conocimiento al respecto, básicamente. Bueno, vamos acá. Vamos viendo otras de las alternativas que tienen las tipografías OpenType. ¿Verdad? Las alternativas para título. Sí. Fíjense, por ejemplo, en la diferencia que hay ahí. Cuando nosotros a veces esto llega a aparecer un poco de manía y de obsesión de los diseñadores tipográficos, pero porque si se fijan ahí, aquí está la alternativa en negro, el texto normal, y el texto en magenta está la versión para título, y en realidad las diferencias uno dice son súper pocas, no se nota mucho. Pero fíjense cómo cambia el color cuando están aplicadas en conjunto. Se ve un color distinto de la tipografía. Entonces eso, por ejemplo, cuando yo quiero utilizar mayúsculas en su conjunto, que por lo general las mayúsculas no están diseñadas para funcionar entre mayúsculas, sino que están diseñadas para convivir con las minúsculas. En este caso, bueno, hay alternativas para título, por ejemplo, en este caso que ayudan a mejorar ese tipo de cosas. O por ejemplo, fíjense aquí en este caso, yo puedo tener una alternativa para títulos que están decoradas, que tienen estos arreglos que también pueden, o sea, yo puedo tener el alfabeto completo con esa luz que hay entre medio, con ese corte. Como tengo 65.000 glifos, puedo tener también, si quiero, todo el alfabeto con esa variante. Otro caso, por ejemplo, las alternativas contextuales. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando se encuentran algunos caracteres con otros? ¿Ya? ¿Pero eso no son las ligaduras automáticas? No, que están las ligaduras funcionales, Sí. que están las ligaduras discrecionales, que son las Sí. que son decorativas, pero también están algunos de estos casos que son para algunos en algún contexto. Por ejemplo, yo podría decir, no necesariamente ahí hay un problema entre la E y la N. No tengo un problema que resolver, pero puedo tener una diferencia en el contexto, en el fondo, que cuando quiero que en algunas ocasiones, cuando se encuentre la E con la N, funcione. Esto sobre todo se utiliza para las tipografías de carácter script, que en el fondo tienen ligazones, y que yo quiero que esas ligazones de alguna manera emulen la escritura manual. Y obviamente cuando nosotros escribimos manualmente no todas las letras son iguales, no todas las ligazones son iguales, ¿cierto? Entonces ahí hay o por ejemplo fíjense arriba entre la O y la H, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí? Ese tipo de cosas ahí. Lo que pasa ahí y acá. Otra de las características que están aquí es el hecho de tener todas versalitas, y esto es bien interesante. Cuando yo... las versalitas son, en el fondo, las letras versales, las mayúsculas, pero diseñadas a proporción de las minúsculas, ¿cierto? Que me sirven, por ejemplo, cuando yo quiero
necesito poner una palabra que por ejemplo, como una sigla, que debería ir como en mayúscula, pero si yo pongo una palabra en mayúscula en medio de un texto, voy a tener una cosa que llama la atención, que se sale del contexto, ¿cierto? En cambio, si las tengo en la misma proporción que las minúsculas, pasan piola, se ven bien, no ensucian el texto, ¿cierto? No ensucian el color del texto. Entonces, eso es lo primero. O sea, cuando yo trabajo con una tipografía profesional, yo debería tener la versión de small caps o Versalita, ¿cierto? Como les decía, los formatos antiguos no me permitían tenerla dentro del formato, así que tenía que tener otro formato más, lo que incluso significaba que si tenía que comprar una licencia, yo tenía que comprar otra licencia más también para eso. Acá las Versalitas están incluidas dentro del OpenType y bueno, yo tengo esta opción para utilizarla. Ahora vamos de nuevo al InDesign. Fíjense que cuando hay dos alternativas. Bueno, si yo tomo cualquier tipografía, que voy a buscar alguna que no tenga esta Versalita, alguna. Por ejemplo, si busco aquí, por ejemplo, hay una TrueType. Vamos a ver. Si yo le digo aquí pon Versalitas, fíjense lo que pasa. Lo que hizo fue lo mismo que hablábamos antes, me inventó las Versalitas, tomó las mayúsculas y las achicó. ¿Y eso por qué se nota? Porque, por ejemplo, el grosor de la letra E no es el mismo que el de la letra N. Entonces pareciera que tengo una E mayúscula en bold y el resto de las palabras en light, ¿no? Entonces, eso hace una tipografía, por ejemplo, que no tiene no tiene esas características. En cambio, si voy a una tipografía profesional en OpenType, le digo Versalitas y esto está hecho en la misma proporción, de alguna manera. ¿Se fijan? Eso está, si se fijan, ese grosor es igual a ese. El de la N obviamente no, porque hay una modulación ahí, eso es un trazo caligráfico que es más delgado, ¿cierto? Pero fíjense cómo esto convive perfectamente. No está esa diferencia de color que vimos antes. Ahora bien, pero si se fijan acá, cuando yo voy a las características, aquí tengo Versalitas y acá tengo en las características OpenType otra alternativa que se llama todas Versalitas. ¿Cuál es la diferencia? Eso es algo que no estaba en la presentación de César, por eso me salgo aquí para explicarlo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos opciones? Si yo aprieto esto, fíjense lo que pasa. Cuando le digo todas, cuando yo le digo toma Versalita, la opción común y corriente en el fondo, que es la misma que cuando yo tengo la herramienta texto activada, la puedo encontrar acá arriba, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Con eso básicamente lo que yo le estoy diciendo es búscame en la tipografía si están las Versalitas. Si no están, invéntalas, ¿cierto? Si están, úsalas, si no están, invéntalas. Que es lo mismo que ir acá y decirle Versalitas. Pero cuando voy a las características OpenType y les digo todas Versalitas, como OpenType es un formato inteligente, él reconoce que podría ser que yo en mi texto tengo el texto con altas y bajas, tengo mayúsculas y minúsculas, pero con eso le estoy diciendo, ahí cuando le digo solamente las Versalitas, me respeta, solamente me las transforma, me respeta las mayúsculas y las minúsculas, y solamente las minúsculas las transforma en Versalitas. Pero cuando le digo todas Versalitas, entiende que yo no quiero escribir con altas y bajas, sino que quiero que todo esté en ese formato. Y eso me evita, obviamente, el paso molesto de tener que ir acá y decirle llévamelas todas minúsculas o llévamelas todas mayúsculas. Que con eso de alguna manera también estoy ensuciando el texto, porque ¿qué pasa si después yo me arrepiento en mi diseño? Digo, ya, no quiero tenerla todas en mayúscula, o sea, no quiero tenerla en Versalita, quiero volver a tenerla, ahora quiero tenerla en itálica. Y entonces voy a tener que volver, ir uno por uno y encontrando todas las versiones, todas las mayúsculas que estaban en mayúscula y volverlas a poner en mayúscula, sería un problema. En cambio, como les decía, OpenType es un formato inteligente y reconoce esto. Entonces, yo les digo ahora, bueno, me arrepentí, no quiero usar más la Versalita, chao, y
se acuerda perfectamente de qué es lo que yo tenía. O por ejemplo, ¿qué pasa? Yo aquí cuando genero un estilo en InDesign, yo puedo, por ejemplo, puedo decir, puedo exportar ese estilo, o sea, yo voy a imprimir un libro, pero además quiero exportarlo para un EPUB, ¿ya? Por ejemplo. Entonces puedo sacarlo de estilo, y no necesariamente el estilo que yo quiero tener impreso, quiero que sea, o sea, quiero que las mismas frases, las mismas partes que yo puse en un estilo sean lo mismo, pero a lo mejor cuando están impresos quiero que sean versalitas, y cuando están en EPUBs quiero que sean bold, por ejemplo. Entonces puedo cambiar ese estilo, pero reconocer que sea lo mismo, y entonces si yo perdiera esta información de cuáles son mayúsculas y cuáles son minúsculas, entonces obviamente estaría ensuciando el texto que va a salir va a ir en dos salidas distintas. Entonces esa es una de las gracias que tiene en este sentido el utilizar esta opción que está aquí, que es la de todas versalitas, ¿cierto? Bueno, la opción, en un OpenType me puede dar la opción también de entregarle una barra diagonal a los ceros. Por ejemplo, si yo tengo ese código, ¿cómo puedo leerlo? ¿Cómo puedo saber si esa primera es un 0 o una O? Eso debería estar en una tipografía bien hecha, son distintos. Pero a lo mejor, pero no necesariamente, no siempre yo voy a enfrentarme a la situación de escribir un código como ese. Por lo tanto no necesariamente tendría que decirle, o sea, es ideal diferenciarlo, ¿cierto? Pero a lo mejor yo sí quiero tener una O mayúscula como esa y un 0 como ese, porque los voy a utilizar en contextos distintos. Pero cuando los enfrento en la misma situación, OpenType me entrega la opción o sea, es decir, yo como diseñador de la fuente diseño el 0 sin la barra diagonal y el 0 con la barra diagonal, y entonces OpenType es capaz de encontrar estos caracteres y decirme, mira, vas a escribir código, entonces ya activa esta opción y ya no se van a confundir, por ejemplo. Y bueno, están por ejemplo las opciones de los conjuntos estilísticos, que es lo que ya, esto le da un poco es como la opción que le da OpenType, como la libertad a la creatividad de los diseñadores tipográficos, de decir, bueno, voy a inventar, no sé, 25 tipos de escritura, voy a hacer distintos tipos de conjuntos, y yo los puedo programar, en InDesign los puedo programar y ponerlos como distintos conjuntos. Entonces aquí está la tipografía por defecto sin conjuntos, y aquí tiene el conjunto 2 activado y el conjunto 7 activado, y puedo activar el 2 y el 7 también, por ejemplo. Y entonces va a ir reconociendo, por ejemplo, si se fijan aquí, por ejemplo, todas las ascendentes tienen este gesto caligráfico, ¿cierto? Aquí, a diferencia de la opción normal, que es esa ascendente, aquí está este gesto. Y el conjunto 7 tiene estas mayúsculas decoradas, ¿cierto? Entonces, pero con el fondo con la ascendente por defecto que tiene la tipografía. Y aquí, ¿qué pasa cuando yo quiero mezclar las dos? Entonces, como les decía, también me van ofreciendo libertad de acción, de diseño. Yo puedo diseñar. Están definidos en la tipografía misma. Eso se programa, sí. Después, si quieren podemos mostrarle, pero ahora sería un poco una lata de repente empezar a meterse ya con la programación, pero les puedo mostrar un poco más adelante. Bueno, sobre todo, por ejemplo, también los que tienen como formas de posiciones que tienen que funcionan mucho, sobre todo para escrituras como el árabe. Si no me equivoco, esto es hebreo también. Bueno, pero hagámosle caso a César, que uso como árabe. Que, por ejemplo, que hay caracteres en la escritura árabe que, dependiendo de la posición que estén dentro de la palabra, se dibujan de manera distinta. Entonces, ahí tenemos todo el mismo carácter, si se fijan. Tenemos el mismo carácter que el que está puesto aquí como forma general. Ese es el carácter solo, pero cuando está acompañado de caracteres a un lado y al otro, cambia por esa forma. Cuando está, por ejemplo, al final de la frase, se le agrega ese cachito. Aquí está como forma aislada cuando se utiliza solo, aquí está cuando se utiliza al principio de la frase, etc. Como que esto me da la opción de, dependiendo del lugar donde va a estar, puedo tener distintos diseños de los caracteres.
No sé si se fijan, por ejemplo, antiguamente cuando solamente existía el formato PostScript o TrueType, existían los sets expertos. Yo tenía una fuente no sé cuántito, expert, y que eran puras Sí. cosas raras. Sí. Y esas cosas raras eran para suplir este tipo de cosas. Por ejemplo, yo quería tener una A con una cola larga, para que cuando termine al final de la frase, terminara con esta cola larga. Entonces, o una R con una floritura. Entonces, eso funciona de la misma manera. O sea, yo no necesito tener un carácter experto con OpenType porque puedo tener todos esos caracteres programados para que yo con un botón los vaya seleccionando. ¿Hagamos un break? Ya. Y seguimos. Hay definiciones de OpenType. A mí me Son creo. no sé qué tanto poder hay. Sí. ¿Ese nivel lo puedes ver? Yo lo quiero. La historia editorial sigue siendo... Les voy a contar algo antes de que se vayan o que sigamos. Pero algo personal. Es que el domingo voy a hacer el lanzamiento de un libro que saqué junto a Marimaje, no sé si lo conocen, el ilustrador. Y lo ando trayendo por si lo quieren comprar y no pueden ir. Pero de todas maneras es a las 6 de la tarde el domingo en Galería Blog. Así que para todos los que quieran ir y llevar a su amiga, a su familia, vayan y... Cuéntanos de qué se trata el libro. A las 6 de la tarde. Yo tengo 4.500. Si lo quieren firmado por mala imagen, porque yo sé que no soy la famosa aquí, el domingo a las 6 de la tarde. Pero Así en Open que eres son microcuentos ilustrados y eso, pues yo escribo los microcuentos y él los dibujó y yo los pinté y por si quieren. Ya, sigamos con tipografía entonces. Sí, bueno, de repente tienen como tal vez ver algunas dudas más como concretas, tal vez con la gestión de las fuentes. Por aquí lo que ven ahí que lo estaba mostrando, como estábamos conversando recién, ¿cuál es tu nombre? Agustín. Con Agustín. Es un poco, como mostrar eso, es como lo que hay detrás de la edición de una fuente. Ese es el lenguaje de programación que hay detrás de una fuente, que en realidad, bueno, la gente que conoce un poco de programación no es tan complejo, tiene harto que ver con el lenguaje basado en Python. Nos vemos. Sorry, yo me interrumpí. Chao. Agréguense al grupo para que... Oye, sí, de todas maneras. Sí. Oye, vamos a agregar a todos los de Arco al grupo. Que te vaya bien. Chao, muchas gracias. Bueno, eso es un lenguaje basado en Python, no es muy complejo en realidad. O sea, se ve obviamente cuando uno ve siempre código de programación, es como algo que a mí me pasa lo mismo, no sé lo bueno, pero en realidad tiene una lógica más o menos bastante simple. Eso es más o menos lo que hay en términos para lograr esas cosas que estábamos hablando recién. Y también, bueno, lo que yo les contaba, que el trabajo como grande de una fuente también tiene que ver con el espaciado, que en el fondo es cuando yo ahí pongo una serie de caracteres, por ejemplo, yo tengo que diseñar también cuánto es el espacio que hay entre los caracteres, y eso es parte importante de lo que uno tiene que ver. Entonces, todo esto que yo le estoy hablando, la programación que hay detrás, la optimización del espacio, todo ese tipo de cosas van mucho más allá que solamente el hecho de dibujar una fuente, de dibujar las letras. Entonces, por eso a veces uno se encuentra con grandes diferencias en las calidades de la tipografía. O sea, voy a encontrar con una tipografía que alguien, bueno, encontró el programa, dibujó los caracteres y sin considerar en el fondo algunas de estas cosas como lo que hablábamos, o sea, que falten, por ejemplo, acentuaciones o ese tipo de cosas. Fíjense, fíjense la cantidad, esto es un archivo de fuente. Eso es un archivo de fuente para una tipografía que, si fijan acá, estamos hablando ahí de Garamond Premier, que tiene todas esas variantes para completar. O sea, yo con esta tipografía puedo hacer prácticamente lo que quiera, porque tengo variantes que van desde por ejemplo, un tamaño especial para subtítulos, o para títulos, o para bajadas y tamaños pequeños. O sea, toda esa cantidad de variantes, y cada una de esas variantes tiene esta cantidad de
información en su interior, o sea, me permite componer en distintos tipos de idiomas con todas las versiones que yo quiera, etc. Entonces, más o menos tiene un poco que ver con eso. Y una cosa que es importante tener en cuenta es que cuando nosotros trabajamos cotidianamente en tipografía, todos los días, me imagino que algunas veces habrán escuchado hablar, o quizás ustedes mismos habrán dicho alguna vez como, no sé, que un programa se cayó o el sistema se colgó o algo así, por la tipografía, es un problema en la tipografía. Efectivamente sí, la tipografía genera muchos problemas en el sistema justamente porque lo que yo les comentaba es un software. Cuando nosotros tenemos nuestro computador lleno de software, por ejemplo, y los tenemos todos abiertos al mismo tiempo, obviamente el rendimiento se reduce de nuestro computador, ¿cierto? Con la tipografía pasa lo mismo. Entonces, cuando yo tomo montones de tipografía, descargo montones y todo, y las pesco todas y las instalo, por supuesto que le estoy exigiendo al computador más de la cuenta. Sin ir más lejos, por ejemplo, o sea, muchas veces lo deben empezar a notar que de repente abren las ventanas de texto, o aquí o van acá arriba en cualquier programa, en el que sea que lea, y se empieza a cargar, se le demora un poquito, empieza como que se demora un poco en todo eso. Y claro, justamente porque tenemos mucha tipografía instalada y entonces no estamos le estamos exigiendo más de la cuenta al computador muchas veces. Para solucionar eso, existen los software de gestión de fuente, ¿ya? Y eso es súper importante tenerlos en cuenta. Porque yo soy diseñador, quiero tener montones de tipografía, porque quiero tener muchas opciones, ¿cierto? Tengo todas las fuentes que he comprado, más algunas fuentes que he descargado gratuitas, también, bueno, obviamente también fuentes pirateadas por ahí, fuentes que yo mismo he creado tal vez, montones de esas cosas, y quiero tenerlas a la mano, pero si yo las instalo todas al mismo tiempo, tengo que tener conciencia de que le estoy haciendo un daño al computador, que le estoy sobrecargando de muchísima información. Entonces existen todos estos software que están en el mercado, hay software que son gratuitos y hay también software que son pagados. Bueno, está por ejemplo, los que trabajan con Macintosh conocerán bien lo que es el catálogo tipográfico, que es la opción que viene por defecto. Pero mucha gente toma una fuente, la abre y se abre por defecto el catálogo tipográfico y dice ya, instalar fuente. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es tomar la fuente, con eso, llevarla a una carpeta del sistema que reconoce las tipografías y hacer y tener en el fondo cargar con información al computador, ¿cierto? Los software de gestión tipográfica lo que hacen es alivianar un poco este trabajo del computador haciendo como un engaño. Los software hacen un fantasma, que es que cuando yo abro un programa, aquí les voy a mostrar, aquí yo tengo varios instalados, que es algo que no les recomiendo en ningún caso. No, en serio, de hecho yo lo hice justamente para esto, porque también esto mismo también a veces me toca explicárselo a mis alumnos cuando hago clase. Entonces tengo instalado intencionalmente varios programas, pero eso genera problemas en el sistema también. Lo ideal es tener uno que ordene las fuentes de una manera simple. Aquí por ejemplo voy a abrir esta es la versión antigua del Font Explorer, que era una versión gratuita. Aquí al lado está la versión Pro, que es la nueva. También está el Fontcase, que es un software de FontShop. Si se fijan, la mayoría de las compañías que generan estos programas no son compañías clásicas, como no sé, de Adobe. Bueno, Adobe también tiene un gestor de fuente, pero no son las típicas compañías de programas de software de diseño gráfico, sino que son compañías que diseñan tipografía. En el caso de Linotype, por ejemplo, es una compañía que viene diseñando tipografía desde hace más de 100 años. Es la compañía que inventó la máquina de linotype. Actualmente ellos se han ido modernizando y lo que hacen es trabajar con desarrollar este tipo de software. Entonces, por ejemplo, aquí si se fijan, esta interfaz es muy parecida a iTunes,
muy parecida a iTunes. Y lo que hace es que, fíjense como yo aquí tengo algunas fuentes que tienen un ticket y otras que no. Si esto fuera iTunes, esas serían las canciones que sonarían y las que no, ¿cierto? Entonces lo que yo tengo aquí es una selección de fuentes. Yo puedo tener aquí todas las tipografías instaladas, que en lugar de tenerlas en una carpeta del sistema que ocupa rendimientos del sistema, las tengo en una carpeta mía ordenada de la manera que yo quiero, por quién las diseñó, etcétera, o las puedo ordenar para que me sirven, por lo que yo quiera. Las tengo ordenadas según a mí me plazca y las instalo aquí, las llamo desde este programa. Este programa le puedo decir importar fuentes y las puedo instalar, ¿cierto? Y puedo tener miles de fuentes, pero no todas están activadas. Por lo tanto, cuando yo voy a un programa y le digo abrir a esta ventanita, ¿cierto? En vez de que empiece a cargarme todas las fuentes que yo tengo, aquí tengo 2000 fuentes instaladas y que se demore, que cueste, etc. Si las tienes todas como las con puedo el instalar. ticket, se va a demorar lo mismo que si las tuviera ahí. Me va a mostrar solo las que tengo con ticket. Ajá, solamente. Pero por eso te digo, si las tuviera todas con ticket es lo mismo. Ah, claro. Igual, Justamente. si las tuviera- Lo que hace este programa es hacer un engaño al sistema, es generar un fantasma. Es como cuando se crea un alias, un acceso directo, ¿cierto? Entonces, en el sistema, cuando yo le digo al programa, quiero buscar las tipografías que hay, y el programa va a la carpeta del sistema, cuando yo le hago un ticket, el programa lo que hace es crear un fantasma ahí, de que la tipografía está, pero realmente no está. Entonces, el programa la encuentra, el sistema encuentra la tipografía. Si yo le quito el ticket, saca el fantasma. Entonces, deja de estar ahí. Ahora, hay que tener cuidado, porque dentro de las opciones del programa, yo también le puedo decir que, por ejemplo, efectivamente me copie las tipografías ahí, y que no es algo muy eficiente, porque lo que vaya a estar haciendo va a estar creando el mismo problema. Pero básicamente eso, o sea, y yo puedo crear, igual que en iTunes, puedo crear mis propios sets. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, tengo que hacer un trabajo para tal cliente o un tal proyecto, voy a desarrollar un proyecto, creo un set. Por ejemplo, aquí voy aquí y le digo, voy a trabajar para OpenD. Voy aquí y digo ya, entonces voy a utilizar esta tipografía, voy a utilizar esa tipografía, voy a utilizar esa tipografía, voy a utilizar esa tipografía, ok, ya sé cuál voy a trabajar con esas tres tipografías, y entonces voy aquí y activo y las fuentes aparecen. Y entonces después cuando digo ya, listo, terminé, no voy a trabajar más ahora con OpenD, voy a trabajar en otra cosa y no quiero tener mi computador siempre sobrecargado, voy y lo apago y esas tipografías se fueron del sistema. Entonces, de esa manera puedo tener siempre un rendimiento eficiente de la tipografía, del sistema. Y aparte de eso, que también aquí puedo también, si me interesa un poco más, empezar a ver, puedo obtener mucha más información. O sea, yo aquí, por ejemplo, puedo generar siempre un preview de la tipografía, ¿cierto? Puedo probarla aquí, puedo ir escribiendo cosas, puedo saber, por ejemplo, si tiene todos los caracteres que yo quiero, si tiene la ñ, si tiene el acento. Puedo verla en distintos tamaños, puedo verla en distintos colores. Puedo saber la información, por ejemplo, sobre qué formato es. Aquí me dice, estas tipografías son formato OpenType. El OpenType ya sabemos que es un formato que es bueno, que no es inteligente, que nos sirve. Ok. Puedo saber, por ejemplo, aquí quién la diseñó. Los estilos. Puedo ir activando solamente las que quiero utilizar. Puedo buscar fácilmente dentro del programa. Entonces, todos estos programas que yo tengo aquí más o menos funcionan de la misma manera. Tienen interfaces distintas, obviamente. Yo siempre, cuando me quiero acostumbrar a utilizar un programa, generalmente, como mis formaciones de diseñador gráfico, me importa mucho el diseño de la interfaz. Entonces, si la interfaz me acomoda, ok, me gusta trabajar, veo con qué programa me acomoda y voy a trabajar con él.
Ahora, igual pongan cierta atención. Por ejemplo, yo el Fontcase es un programa que estaba utilizando hace un tiempo atrás, pero desde la última actualización de sistema de Macintosh, el rendimiento ya no es el mismo. Entonces son cosas también que hay que tener en cuenta sobre qué software utilizar. Pero ellos no se han o sea, porque ellos no se han actualizado tampoco. hicieron una actualización, pero no rinde de la misma manera como rendía en el Snow Leopard, que era el anterior, que a mí me gustaba mucho porque tiene una buena interfaz y porque tenía un buen rendimiento, pero desde la última actualización no tenía un buen rendimiento, entonces bueno, volví a utilizar el Phone Explorer. Pero eso un poco también es un poco de la experiencia de usuario de cada uno. O sea, depende del computador que yo tengo, del sistema que ocupo, etcétera, de la interfaz que me acomoda. Eso básicamente es como decir, bueno, no sé, pues, no sé si me gusta utilizar más Excel o Numbers o otro programa que haga lo mismo. En el fondo, al final tiene que ver con la experiencia de usuario. Pero sí, yo les recomiendo de todas maneras utilizar un software de gestión de fuentes, porque tomar todas las tipografías con las que tengo que vivir cotidianamente y tenerlas todas instaladas al mismo tiempo me va necesariamente a causar un perjuicio en el rendimiento del computador. Si las utilizamos de esta manera me permite ordenarlas de la manera que yo quiera, saber dónde tengo los archivos. Si hay algún archivo que tiene algún error me lo indica. Si se fijan aquí, por aquí algunas por aquí no hay ni una. De repente aparecen algunas marcadas con rojo, que significa que el archivo tiene algún tipo de daño. Me lo indica, no me salió ahora, pero también ese tipo de cosas me las avisa el programa. Obviamente me permite saber en qué lugar del computador tengo instalado, guardado el archivo. Tiene la posibilidad de instalar plugins, que por ejemplo, cuando yo abro un archivo en InDesign, por ejemplo, bueno, ahí hay toda información de la licencia, por ejemplo. La puedo ver aquí. O por ejemplo, fíjense también ahí, bueno, me muestra también el mapa de caracteres completo también. Puedo verlo antes de instalar la tipografía siquiera. No necesito instalar la tipografía para ver todas esas cosas. O por ejemplo cuando tengo, por ejemplo, voy a abrir un archivo en InDesign o en Illustrator y no tengo la fuente instalada, el programa me va a avisar, ¿cierto? Que se le va a falta tal fuente y todo, quiero reemplazarla. Yo puedo instalar un plugin que haga que cuando se abre esa ventana me diga esta fuente no está activada, pero sí está instalada en tu sistema. ¿La quieres activar? Clic aquí. En vez de tener que cerrar y volver a abrir y todo, yo solamente le digo sí, actívala por favor, y el archivo se abre sin problema. Yo puedo instalar ese tipo de plugins, ese tipo de cosas. Entonces son herramientas que realmente son súper útiles para mejorar algo tan cotidiano como trabajar con distintas tipografías en el computador. Entonces, básicamente un poco eso. O sea, las recomendaciones principales que yo les puedo dar es, primero, bueno, utilicen tipografías, traten de utilizar tipografías, bueno, originales o ya con licencia. Eso en realidad también depende de cada uno, dependiendo de su propia de su propia creencia, pero que sí, por ejemplo, utilicen tipografías profesionales, que con eso se van a evitar un montón, gran cantidad de problemas. Que busquen tipografías que existen, no solamente las tipografías que vienen en el sistema o que están en los grandes sitios, sino que también existen fundiciones que son nuevas, que están saliendo, que hay fuentes chilenas, hay fuentes latinoamericanas, que son súper interesantes. Cada día hay fuentes más interesantes, no solamente, incluso tipografías. Hace poco Photoshop lanzó una tipografía que me sirve para hacer gráficos, que tiene tal nivel de programación que, por ejemplo, yo cuando escribo valores, en vez de aparecerme yo quiero escribo por ejemplo 50% y 50%, y en vez de aparecerme los números 50%, me aparece un gráfico que a ese nivel de programación. Ese tipo de cosas uno se entera, obviamente, estando pendiente de lo que hacen las distribuidoras y las fundiciones. Y eso, entonces estar pendiente a las cosas nuevas que salen, utilizar tipografías profesionales, en formato profesional, y utilizar buenos gestores de fuentes que me van a permitir sacarle un mejor rendimiento al uso de las tipografías en los computadores.
eso, no sé si alguien les di la lata. Y FonLab es como actualmente el software principal que se ocupa para Sí y no. diseñar tipografía. Sí y no. ¿Por qué? Hasta hoy, incluso tal vez hasta hoy día, es el programa principal, pero no sé si mañana, ni pasado mañana. Porque existe, durante mucho tiempo en el fondo hubo una carencia en diseño de software para diseñar tipografía. Yo me acuerdo que existía Fontographer, que desapareció, no sé, o Fontographer alguien lo compró, no sé qué Era, pasó. era de Macromedia, Sí, Fontographer. Y Fontographer cuando Y era viejo. Adobe se comió a Macromedia, ese programa que está ahí, Lo no sé qué, no lo querían usar, y lo compró FontLab. Ah, FontLab es dueño de Fontographer, pero que lo dejó solamente para un área de su desarrollo, pero creó el FontLab Studio, que es lo que yo les mostré recién aquí, que básicamente que es lo que empezó a trabajar bien con el OpenType, porque el Fontographer no trabajaba OpenType, y que es un programa muchísimo más completo. Pero están apareciendo nuevos programas que de a poco se han ido posicionando mejor. FontLab es un software que no sé, una cuestión pero en algo así como en 8 años no se ha actualizado. No tiene ni una actualización. De hecho, la única actualización que tiene es la que fue necesaria ahora para que corriera en Lion, pero que aparte de cambiar el icono y de cambiar un parche probablemente. Claro. para hacerlo O sea, correr. cambió un par de cosas por debajo que yo no entiendo para que funcione en el sistema, y cambió el icono y el menú de presentación y para contar, o sea, es el mismo software. Y han ido apareciendo otros programas, por ejemplo está Glyphs, Sí, ese que está aquí, que partió hace poco tiempo y se ha ido posicionando, y también está otro que se llama RoboFont. Todos ellos, al igual que FontLab, pero de alguna manera se han ido comprando mejor, han ido agarrando mejor el lenguaje Python, que permite mejoras en el trabajo de diseño de tipografía en los programas. Aún así, FontLab yo creo que es un programa muy bueno. O sea, un programa maravilloso para trabajar, el dibujo de vector y todo ese tipo de cosas, tiene herramientas muy buenas. Pero estos otros programas de a poco han ido incorporando mejoras, partieron como software libre muchos de ellos, por ejemplo Glyph, donde tú podías, no como software libre, pero sí con versiones gratuitas que fueron mejoradas por los usuarios, de a poco se fueron mejorando, hasta ahora que ya tiene una versión más definitiva, y lo mismo con RoboFont. Que RoboFont yo no lo conozco muy bien, pero sí sé que trabaja mucho mejor el lenguaje Python. No, es más barato que FontLab, es carísimo, como $400, no así. Ambos RoboFont y Glyph son más baratos que FontLab. Sí, Glyph cuesta como $75. Sí, porque son programas nuevos que también de alguna manera están entrando a competir. Sí. Pero, o sea, yo utilizo FontLab, lo encuentro un programa súper bueno, me acomoda y todo, porque también la fuerza de la costumbre, también uno también se maneja uno mejor con lo que uno conoce. Pero si me preguntas a mí, yo creo que probablemente en poco tiempo más ya esa hegemonía de FontLab va a dejar de existir. O sea, sino que ya es así, tal vez. Muchos diseñadores grandes diseñadores de tipografía a nivel mundial están trabajando con Glyphs, que hasta hace 2 años atrás era un programa de beta. Pero hoy en día ya es una realidad. Bueno, básicamente. Eso. Básicamente el proceso, o sea, yo me acuerdo, hace hartos años en realidad, en la U, hice un trabajo de tipografía, hicimos una tipografía, pues en realidad el ejercicio era pasar nuestra letra manuscrita a una fuente tipográfica. Ya. Entonces tuvimos que básicamente escribir mucho texto en manuscrita, después seleccionar los mejores caracteres y eso vectorizarlos, pulirlos en ese tiempo en Freehand, no, básicamente en Illustrator, y después pasar cada carácter a Fontographer. Dicho sea de paso, por lo menos por mi parte, que Freehand era un mucho mejor programa para diseño, para dibujo vectorial. Para trabajo vector, sí. Para trabajo vector que Yo también Illustrator. lo echo de menos, yo no me puedo acostumbrar a Illustrator. Illustrator tiene todas estas ventajas. Podríamos quedarnos toda la noche hablando de todas las ventajas que tiene Illustrator sobre Freehand. Pero aún así creo que el dibujo, El manejo de vector vector, el manejo de los nodos y todo eso era mucho más de hecho fácil.
FontLab es mucho más similar en su trabajo, en su manejo de nodo a Freehand que a Illustrator. Y yo también, o sea, yo trabajo todos los días con Illustrator y estoy súper acostumbrado a los comandos y todo, pero teóricamente, o sea, si tú lo ves desde el punto de vista de la teoría, hay unas cosas que la gente de Adobe, no sé, son unos tercos que no han querido incorporar cosas buenas Cuando aplicaron no así. No, pero básicamente es el proceso. Sí, o sea, puedes trabajar, podéis trabajar, aquí, dibujar una tipografía de vector directamente y de ahí pasar a... pero yo, o sea, ahí hay mucha gente que no lo usa, que no lo hace así, pero yo creo que es necesario, que es importante que es justamente pasar por partir del dibujo a mano. Porque el dibujo en vector no ofrece todas las características. Ahora, bueno, cuando vas a trabajar, por ejemplo, una fuente bitmap, a lo mejor con que son puros rectas y todo, a lo mejor sí, pero a la hora de trabajar tipografía, la mano, o sea, el trabajo de curvas siempre va a ser más fácil con un lápiz y un papel que con un mouse o con una Wacom, o sea, siempre va a ser más fácil. Entonces, de hecho, muchos ilustradores hace poco en el Latin Lover Fest de una charla a Pablo Lobato, que es un ilustrador, no sé si lo conocen, un gran ilustrador que hace ilustraciones muy vectoriales, muy digitales, y él decía que parte a mano y el proceso que hace yo lo miraba y es muy tipográfico porque justamente cuando él decía hago un dibujo a mano y después lo paso a vector y no es lo mismo, es mucho más duro, mucho más, no tiene esa sutileza que hay que empezar de a poco a pulirla, que son cosas que se logran un poco con la mano solamente. Entonces, de hecho, cuando él les comentaba como su proceso de dibujo, de llegar a una ilustración, es muy similar al proceso de una tipografía. El fondo es partir desde cuál es la forma a la que quiero llegar y cuando ya sé, bueno, ahí empezar a buscarla y a interpretarla con el vector. Pero es mucho más fácil encontrar lo que yo quiero con un lápiz y un papel. Y eso creo que todavía no se inventa una herramienta mejor que esa para muchas cosas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Un huevo podrido. Se agradece la gente. Muchas gracias. Se agradece el discurso. Entonces démosle un aplauso a la... Qué excelente esta iniciativa. De montar su video, ¿verdad?